Papai precisa gravar uma classe lá e uma classe aqui, 2 classes. Não, só agora de manhã. Horário que você sempre fica na sala. Filha, tá uma delícia assim, dá pra você ver. Perfeito. Não, senta, né? Bueno, chicos, ¿están? Se me pasaron 3 minutos. Sí, sí. Fabi, Estoy, ¿me escuchan? Sí, se escucha. sí, se te escucha. Bueno, me avisan y seguimos. Dale, arranca el último módulo. Bueno, el siguiente módulo es el módulo 10 que trata sobre fracturas de columna. En cuanto a la epidemiología, tenemos que las lesiones están dadas por lesiones traumáticas espinales. La más común es de la zona cervical y lumbar, que conllevan el 50 y 60%, seguido de las toracolumbares entre un 15 y 20%, y después las torácicas entre un 10 y un 15%. Esto es debido a que las torácicas casi no tienen movilidad, porque están protegidas por lo que es el tórax. En cuanto a su incidencia, vemos que los más afectados somos los hombres por traumatismos de alta energía, y en las mujeres se encuentra asociado a lo que es la osteopenia y mecanismo de baja energía por esto mismo. A los niños se encuentran afectados del 1 al 10%, y del 0,6 al 13,2% se encuentra el compromiso de la médula ósea, de la médula espinal. Las causas más frecuentes, entonces, tenemos los accidentes de tránsito, caídas de propia altura, accidentes deportivos, pacientes ancianas por caídas, que generalmente el 60% de estas afectan la columna. En cuanto a la evaluación clínica, siempre hay que personalizar el paciente dependiendo del contexto. Se hace lo que es
se hace la anamnesis, el antecedente del accidente, la posición en la que fue encontrado, el uso, si está usando cinturón o casco o sin ninguno, y evaluar siempre al paciente politraumatizado con el protocolo de prioridad. En este caso, para que lo sepan, el ABCD lo que trata es siempre priorizar lo que es la vía aérea, la ventilación, la circulación, el estado neurológico del paciente. Para eso tenemos unas escalas que lo que nos va a evaluar es, en este caso, la clasificación de Daniels, que es una escala que se usa para medir y clasificar la fuerza muscular de un movimiento articular. Esta lo que determina es la fuerza y la función en las personas que han sufrido algún tipo de lesión, tipo lesiones neuromusculares o neurológicas de la médula espinal o las vías nerviosas centrales del sistema motor. Entonces van de 0 a 5, la primera no tiene ninguna respuesta muscular, la 1 tiene apenas la contracción, la 2 tiene apenas moviliza, pero no vence ni gravedad ni resistencia, la 3 realiza un movimiento que vence la gravedad pero no la resistencia, la 4 un movimiento que vence la gravedad y la resistencia, y el quinto es que no tiene ningún déficit. Tenemos otra escala que lo que nos hace es una evaluación neurológica más completa, que lo que combina, que lo que establece en sí son unas definiciones básicas en la valoración de la lesión medular y establece una clasificación en 5 grados determinado por la ausencia o preservación de la función motora y sensitiva. Esta también lo que nos puede indicar es la severidad y el pronóstico, el posible pronóstico del paciente. Aquí está, es esta misma la clasificación de Asia. Los resultados se expresan a nivel de la complejidad integrada de las funciones neurovegetativas a nivel del centro del sacro y el cono medular. La lesión tipo A lo que nos describe es una ausencia de la función motora y sensitiva de los segmentos sacros S4 S5. La lesión tipo B, una preservación de la función sensitiva, pero no de la motora del mismo nivel. La lesión tipo C es la preservación de la función motora debajo del nivel neurológico, pero no la sensitiva o la sensitiva afectada con un nivel muscular menor a 3 en la escala de Daniels anteriormente comentada. Y la lesión tipo incompleta tipo D es la preservación de la función motora. Y en cuanto a lo neurológico, tiene una función de 3 o más en la escala de Daniels. En la tipo E es normal. Otra escala que también evalúa la función neurológica postraumatismo espinal, que es muy similar a la anterior, se llama la escala de Frankel, como para que también lo tengan. Dependiendo esta evaluación en cuanto a la anamnesis, a la escala neurológica, pues pedimos los estudios complementarios que también los mencionamos anteriormente, que inicialmente siempre va a ser una radiografía de frente y de perfil, siempre en 2, para evaluar algún desplazamiento dependiendo la dirección. La tomografía, como les había comentado, nos sirve más para detalles óseos, y la resonancia magnética nos sirve más para lesiones tipo de la médula y lesiones de tejido blando, ligamentarias y demás. En esta también podemos evaluar bien lo que son los desplazamientos. Existe una clasificación que se llama Dennis, que es para evaluar la estabilidad de la columna. Esta lo que hace es que divide las vértebras, la columna vertebral, en 3 pilares. El primer pilar es la columna anterior, que forma parte el cuerpo anterior de la vértebra, el ligamento longitudinal anterior y el anillo fibroso, la parte anterior del anillo fibroso.
La columna media está formada por la parte posterior del cuerpo vertebral, el ligamento longitudinal posterior y la parte posterior del anillo fibroso. Y la tercera columna, en la posterior, está formada por el arco óseo posterior, el complejo ligamentario y el complejo ligamentario posterior. Esto nos sirve para saber, como les había comentado, si está estable o no estable. Consideramos una columna estable, una lesión estable cuando solo hay una lesión, cuando una columna afectada, estas fracturas pueden ser por flexión, sin lesión neurológica, y que el tratamiento puede ser sirve, incruento o conservador, como hemos comentado antes. La columna inestable considera cuando hay 2 o más columnas comprometidas. Estas suelen ser de alta energía o fracturas en estallido que comprometen la columna anterior y media. En casos de luxofracturas, el pronóstico de esto suele ser grave y está asociado a daño neurológico, y el tratamiento es más complejo o a veces se puede implementar. La clasificación de las fracturas la vamos a clasificar dependiendo del tipo morfológico, el mecanismo de producción, el grado de inestabilidad y severidad de la fractura. Se pueden dividir en 3, A, B, C y D. La primera por compresión, la segunda por distracción y la tipo C por ser multidireccional, que lo que suma es la compresión y la distracción más la rotación, más compleja. La clasificación tipo A por compresión se clasifica en A1 por acuñamiento, en 2 por ser la mayor fuerza en el plano sagital, y la tipo 3 por ser ya en estadio completo de la vértebra. Las tipo B o por distracción, entonces vemos que en la B1 hay una subluxación, en la B2 hay una lesión a través del arco posterior, y en la B3 hay una espondilosis o en extensión. Las tipo 3 se clasifican en C1 cuando en la 1 hay dislocación con translocación, en la tipo C2 cuando hay desplazamiento lateral y en la tipo C3 cuando es rotacional. Eso en cuanto a las fracturas. Ahora vamos a hablar sobre 2 ejemplos de patologías vertebrales. El primero es la espondilolistesis, que es una patología de la columna en la que una vértebra se desliza hacia adelante encima de la que está debajo. Cuando el desplazamiento se produce hacia adelante, esta se denomina anterolistesis, y cuando se desplaza hacia posterior se denomina retrolistesis. La importancia de esto es que si se desliza demasiado, el hueso puede atrapar la médula o los nervios y puede ser inestable y causar lo que es una estenosis del canal medular, causando en algunos pacientes sintomatología o simplemente también lumbalgia en los movimientos de bipedestación. Esta la podemos clasificar dependiendo el desplazamiento. Se considera leve o de bajo grado cuando va del 25 al 50%, y de alto grado cuando va del 50 al 100%. Cuando hay un desplazamiento completo, lo que se denomina espondiloliptosis, y bueno, esta obviamente es de mal pronóstico. Aquí podemos ver un ejemplo radiográfico y de resonancia. Como podemos ver, el desplazamiento de la vértebra superior hacia adelante, y en esta muy buena radiografía podemos ver más claro también el desplazamiento. Otra patología es la espondilolisis, que consiste en la rotura de la lámina de la vértebra que forma la articulación facetaria. Esta queda separada del resto del complejo.
es la más frecuente en la quinta vértebra lumbar, y esta se define como un defecto del arco neural, que la más común es la que está a la izquierda, que es la par articularis, y posteriormente esta puede evolucionar a una fractura, a una espondilolisis. Las causas de estas puede ser un defecto congénito en la columna, el cual aparece generalmente unos años después del nacimiento. No llega a osificarse la lámina en el proceso de maduración. También puede verse por un traumatismo agudo en la espalda, sobreextensión crónica de la espalda producida por ciertas actividades deportivas y condiciones degenerativas de la columna. En cuanto a tratamiento, dependiendo de la sintomatología, siempre se va a iniciar conservadoramente. Si es una lesión ósea pura, dependiendo que no haya déficit neurológico, que el dolor responda a los AINES, que responda a la kinesiología, que no haya una mala alineación, que no haya una severa destrucción ósea, y bueno, pacientes con osteoporosis. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos unas indicaciones absolutas y relativas. Las absolutas es cuando hay un déficit neurológico progresivo, un síndrome medular incompleto, cuando hay luxofracturas, cuando la cifosis lleva más de 30 grados, cuando hay lesión ligamentaria que produzca inestabilidad, cuando haya compresión medular en estudio en un paciente asintomático o que tenga factores de inestabilidad. Las indicaciones relativas es cuando hay lesión ósea pura, lesiones asociadas, riesgo de cifosis tardía en los pacientes con osteoporosis o lesiones de Charnella. Las técnicas más utilizadas, dependiendo también la lesión y dependiendo del paciente, puede ser por la vía posterior, una fijación corta, ligamentotaxis, artrodesis y fijación larga. Eso es. Gracias, doctor. Perdón, estaba en el teléfono. ¿Alguna duda? De mi parte, ¿no? No. Yo sé que columna es muy tediosa, es bastante largo y difícil, hasta para, digamos, nosotros que la estudiamos, pero importante que sepan bien el diagnóstico, que sepan las maniobras, ¿sí? La idea mañana es tomarle un pequeño examen a modo nivelatorio nomás, no va a influenciar en la regularidad de la materia, y sí sirve para probar a ver cómo vamos a hacer para tomarles el parcial definitivo, que va a ser al final de la cursada, que ese sí les va a dar la regularidad de la materia. La idea es hacerlo mañana, son unos casos clínicos. Voy a ver para utilizar un programita que se descarga con la compu o con el celu, y se les pasará los casos clínicos por el Meet, y ustedes van a responder ahí, o se pasará todo por el programita ese. De los temas que vinimos viendo hasta el día de hoy, ¿sí? El módulo de mañana. ¿Ustedes están entrando al aula virtual? Sí. Ahí, y se ve que yo cargo todos los días, que está puesto qué módulo es de cada día. Sí, se ve. Sí, está el programa, sí. Exacto, el programa ahora está actualizado hasta el 7, que sería el viernes de la semana que viene. Voy a actualizar lo que es la siguiente semana. El módulo de mañana es justamente pie y amputaciones y complicación de fractura. Eso obvio no va a entrar en el parcelito. Después de esa clase vamos a hacer un par de preguntas para ver cómo vienen.
¿Les parece? Doctor, te hago una consulta. ¿El horario es fijo lo que tenemos que contestar o tenemos como abierto para contestar en un rango? En un periodo, claro, es en un minuto. Pero un horario fijo de hora, digo, no sé, a las 10 tiene que ser a las 10 o no sé, se queda de 10 hasta las 2 de la tarde disponible. No, usted mañana se conectan 8:30 para la clase y después cuando terminan la clase hacemos un par de preguntas. Ah, bien, o sea, después de la clase, bien. Sí, después de la clase hacemos eso, tranquilo. Total, el aula la tenemos hasta las 12, así que nadie nos apura. ¿Y existe Decime. la posibilidad de que suben las clases? Porque al final todavía no... Sí, las clases se las vamos a mandar. Lo que pasa es que hay que hacer un par de modificaciones al principio porque tienen información de pacientes que no podemos pasar. Por eso te digo, nosotros en la cursada, como les dije ayer, normalmente no dábamos las clases justamente porque hay mucha información de pacientes. Entonces hay que sacar todo eso, las tengo que sacar yo y ahí se las voy a mandar por mail. O sí, la única forma que tengo de mandárselas es por mail. Bueno, perfecto. De todas maneras tienen el programa, tienen el libro, pueden leer de algunas cosas ahí, solamente lo fundamental. Duda de la clase. En la última parte de la clase, la rótula de la lámina de la... Fabián, ¿estás ahí? Yo no vi la última parte esa. Ya la coloco, Leo. Dale. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve. ¿Me repetís la pregunta, Dafne? ¿Cómo sería? No es en esta diapositiva, ¿no? No, antes. ¿Se escucha bien? Sí, ahí se escucha. Ah, bárbaro. Cuando estábamos viendo la lesión que estaba diciendo que eventualmente podía evolucionar una fractura o no sé si era una endoliptosis. La espondilolisis. Listo. Es que es como una malformación que, bueno, dependiendo de la evolución del paciente, de los hábitos y demás, después puede evolucionar. O sea, la par interarticular y es como un pre a la fractura, por así decirlo. Dependiendo de los hábitos de la paciente, puede evolucionar a una espondilolisis. Ah, genial, gracias. Recuerden que para eso tienen que pedir una radiografía oblicua. ¿Se acuerdan del perrito de la Chapelle que le dieron en anatomía? Es para poder identificar el istmo o la pars articularis, que es la zona la zona que conecta la vértebra a la parte anterior con el macizo apofisario. Es una parte, digamos, débil de la zona. Eso es pregunta de examen. El perrito de la Chapelle, ¿qué parte del perrito indica la zona del istmo? Que es la zona, pues ustedes hacen un frente y un perfil, no van a ver el istmo. Y van a decir, está todo bien, pero le piden un oblicuo y en el oblicuo está fracturado. Con respecto a la pregunta de Matías del aula virtual, sí, se puede subir al aula virtual. Es un bardo, pero sí se puede, sobre todo para ustedes, pues para poder descargarlo. Pero voy a tratar de subirlo ahí o mandárselo por mail, alguna de las dos. Hoy a la tarde les voy a mandar las clases, lo prometo. O por lo menos las que no tengan mucho contenido de pacientes. Yo tengo una duda con respecto a la bibliografía, pero porque todavía no pude ir a comprar el libro y descargué la segunda edición. ¿Está muy desactualizada la segunda edición? Creo que hay como 5, ¿o no? Sí, por eso.
Vi hasta que la 4. hasta la 4 vi que hay seguro. Ajá. Mira, no creo que esté, o sea, si me preguntás si está desactualizado, seguro que está desactualizado en algunas cosas, eso es lógico. Ahora, para los conceptos básicos que ustedes tienen que saber, me parece que no les va a modificar demasiado. Perfecto. Casi diría, me jugaría a que no se va a modificar nada. La verdad que no conozco cuáles son las modificaciones que se hicieron en cada libro, pero no creo que represente una pérdida muy grande. Usen cualquiera o los Claro, que sí, tengan yo me mano. imaginé que capaz que en tratamiento o cosas así va a estar desactualizado, pero capaz que para Las clasificaciones también, pues traumatología se basa mucho en clasificaciones, ya se habrán dado cuenta. Sí. Las clasificaciones se modifican, las clasificaciones se actualizan, pero eso es mucho para nosotros. Nadie les va a pedir que ustedes sepan cada punto de cada clasificación. Sí está bueno que sepan el nombre o que existe, o cuál es, porque siempre en toda clasificación hay un punto en el cual te cambia la conducta entre tratamiento no quirúrgico y quirúrgico. Eso por ahí sí es importante que sepan. Claro. Es bueno que sepan. Hablando Pero, de las clasificaciones, por ejemplo, en la clase de fracturas expuestas, que hablamos una que clasificaba los tiempos, esa en el libro no está. ¿Sabés dónde la podemos leer? No es que te clasifica por tiempo. En la fractura expuesta vos tenés una regla que es el tiempo de Friedrich, que te dice, es como más conceptual justamente, no es una clasificación, sino que te dice a vos que pasado un determinado tiempo, que son las 6 horas, las heridas del hueso expuesto pasan de estar contaminadas a estar infectadas. Eso te cambia a vos el panorama. Toda fractura expuesta tiene que ser llevada a quirófano lo antes posible, y lo más importante de todo es que tienen que iniciar el tratamiento antibiótico lo antes posible. Claro. Obviamente, por ejemplo, si una ambulancia ustedes están en una ambulancia, llegan a la zona del accidente y el tipo tiene una fractura expuesta y le preguntan, ¿sos alérgico a algún antibiótico? Y si está despierto, ¿no? Te dice que no, ahí nomás vos ya sabes que para una fractura expuesta tenés que colgarle un antibiótico. Ese sería lo ideal, o sea, que el paciente, vos como traumatólogo recibas un paciente que tenga la bolsita de antibióticos ya pasando para una fractura expuesta. No lo mejor para mí, sino lo mejor para el paciente. Ustedes piensen que el hueso no es un tejido que sirva para estar expuesto. No tiene que estar expuesto al aire libre. No se sabe defender de los gérmenes de esa manera. Consulta. Y el tratamiento empírico sería cefalosporinas, ¿no? Y después clindamicina si hay reacción alérgica. Dependiendo de la clasificación de Bustilo. Las Bustilo 1 pueden ser tratados con cefalosporina de primera generación, endovenoso. Ya pasando a Bustilo 2, Bustilo 3, se le agrega un... Clindamicina. No, un macrólido. Se le agrega un... Con nombre, la gentamicina. Aminoglucosio. Gracias, John. Una aminoglucosia. Bien, perfecto. Se le agrega eso, ¿sí? Todos todos los temas que estamos viendo, ustedes tienen que estudiarlo como estudian cualquier enfermedad. Estudian epidemiología, la patogenia, estudian el diagnóstico. En este caso se agregan las clasificaciones que orientan el diagnóstico y el tratamiento. Es como todo, van de lo más básico a lo más específico. Y en el caso de la traumatología, saber anatomía es un punto a favor. Es un punto muy importante hasta para los que vayan a hacer traumatología. Entonces, ustedes estudien como estudiarían cualquier enfermedad, desde lo más básico a lo más complejo. Perfecto. ¿Les queda alguna duda? Bueno, me imagino. Doctor, para sacar un tema, o sea, nada que ver con la clase,
pero los temas de los finales, algunas materias de traumato en la facultad ya empezaron a hacerlos. O sea, ¿hay alguna posibilidad que nosotros tengamos finales o sacamos una... Eso nos va a avisar a nosotros la parte de docencia de la UBA. Por ahora no nos dijeron absolutamente nada. Dale. Bueno, chicos, cualquier cosa me escriben en el grupo, me mandan mail. Saben que yo les voy a responder al toque. Gracias, doctor. Dale, Muchas gracias. Hasta mañana. Estudien. Hasta mañana. Bye. ¿Puedo gritar? ¿Puedo gritar? No sé.